¿Qué es el no por inspiracional? ¿Por qué se le dice no por inspiracional? ¿Está mal que usemos a las personas con diversidad funcional o con discapacidad para inspirarnos? Esta y otras preguntas voy a tratar de resolverlas hoy en ¿Cómo me lo explico? Bienvenidos a ¿Cómo me lo explico? Un espacio en donde voy a responder todas esas preguntas que siempre le quisiste hacer a un psicólogo, pero no sabías a quién preguntarle. Y hoy voy a hablar de un tema que me interesa mucho, que me ha tenido pensando mucho, haciendo muchos corajes últimamente. ¿Tú? Que es el no por inspiracional. No sé si lo habrás escuchado, no sé si no lo habrás escuchado. Hay gente que ha hecho reels. De hecho, quiero aprovechar este espacio para agradecer a Caro Solís, que hizo una cápsula para Ruido en la Red, hablando del no por inspiracional. Esta imagen nos habla de algunos de los más grandes problemas en nuestro país. El privilegio, el capacitismo, el inspiracional, la precarización laboral, pero sobre todo lo mucho que nos hace falta hablar de todos esos temas. Y todo derivó de una charla que ella y yo tuvimos en algún en vivo que ella hizo en Instagram, y le agradezco la difusión del término, pero ahora quiero hablar del no por inspiracional, de tratar de explicarlo con palitos y bolitas y de por qué le pusieron o por qué le puso esta activista ese nombre tan aparatoso. Pues vamos a hablar de la historia del término. Bueno, vamos a hablar de por qué le dicen no por inspiracional. La ventaja de tener una pareja lingüista y que te explica desde una metodología o desde una epistemología descriptiva y no prescriptiva. ¿Sí lo dije bien? Sí, no dije una tontería, ¿verdad? ¡Lo estás haciendo bien! Bueno, lo bueno de tener una pareja lingüista que te explica esta clase de cosas es que tenemos algo en común epistemológicamente, que es que entendemos que la vida y el lenguaje de las personas cambian con el tiempo y que el significado y el significante de lo que usemos va a ir mutando de acuerdo al uso que las personas le demos a las palabras y que no necesariamente tiene que haber una institución que nos diga cómo debemos o no debemos usar el lenguaje, porque el lenguaje en realidad responde a la necesidad de comunicación de las personas. Entonces, partiendo de ahí, hubo una activista australiana que se llamaba Stella Young, que va a aparecer su foto aquí, o tal vez aquí, mejor aquí. Puede ser que esté como aquí. Bueno. Stop it. Get some help. Stella Young, licenciada en Derecho, activista por los derechos de las personas con discapacidad y con diversidad funcional, comediante, que propuso el término no por inspiracional y lo hizo por una razón específica. Vamos a hablar un poquito de quién fue Stella Young. Stella Young fue una persona con osteogénesis imperfecta, que es una condición mejor conocida como huesos de cristal, persona con huesos de cristal, y todo esto del no por inspiracional surgió porque un día, cuando ella tenía 15 años, le querían dar un premio como ciudadana modelo del condado donde ella vivía, y ella dijo, pues qué lindas personas, pero ¿por qué me van a dar un premio? Y le dijeron, no, porque eres muy valiente y eres muy linda y eres una inspiración para nosotros y por eso te queremos dar un premio. Cuando ella directamente no hizo nada que a su juicio ameritara ganar un premio. Pero cuando preguntó por qué y le dijeron que por existir y que por ser como ella era se merecía un premio, es que ella dijo, algo anda mal aquí. Entonces ella hizo un podcast para contar todas las experiencias que ella tuvo, y en ese podcast se le ocurrió nombrar a estas prácticas en las que
se piensa en las personas con diversidad funcional y discapacidad como inspiradora solo por el hecho de existir, le llamó no por inspiracional. Pero vamos a desmenuzar un poco por qué Stella Young decidió llamarlo así. No por, lo utilizó no haciendo una alusión o una referencia directa a las personas que trabajan o a los trabajadores y las trabajadoras sexuales, sino en el acto del consumo del no por, la satisfacción básicamente viene del consumidor. Entonces Stella Young dijo, lo llamo no por porque en realidad la inspiración o eso que las personas con funcionalidad hegemónica llaman inspiración, viene de esta tranquilidad o de esta calma de saber que la persona hegemónica no tiene que vivir en mi cuerpo, que no tiene el cuerpo que yo tengo, o que solo me ven para sentirse agradecidas o agradecidos de no tener que lidiar con los obstáculos que yo tengo que lidiar como una persona con diversidad funcional. Y esa satisfacción solo es tuya porque en realidad no estás aprendiendo nada, no estás cambiando nada y solo lo haces para tu divertimento, para tu beneplácito, para tu placer, para tu morbo, es decir, el beneficio de ese tipo de comentarios o ese tipo de actitudes solo es para las personas que lo miran, que lo consumen. Por eso decidió ponerle la palabra no por hacer alusión a la sexualidad, sino para hacer alusión a la satisfacción de quien consume versus el trabajo o versus la persona a la cual dirigen estas prácticas. Es interesante que lo hayan nombrado así porque muy pocas veces nos preguntamos ¿por qué me siento inspirada o inspirado de conocer a esta persona? Y cuando lo vamos desmenuzando, nos damos cuenta de que lo que nos inspira, o eso que creemos que es inspiración, no es en realidad inspiración, es calma, es tranquilidad, es buena suerte, yo esquivé esa bala, qué bueno que no tengo que estar en sus zapatos. Y eso en realidad es ofensivo, es insultante y no cambia absolutamente nada. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Pero el beneficio de estas prácticas nunca es hacia la persona con diversidad funcional. ¿O ustedes creen que las personas que salen en este video tienen la suerte de ser como tú? Su familia, su trabajo, sus amigos. Tienen la suerte de hacer este vídeo y contarte su experiencia. De enseñarte lo maravilloso que es conseguir lo que todos deseamos. Ellos no abrirán un informativo, no serán portadas de periódico, pero es que ellos quieren más que eso. Quieren vencerse a ellos mismos y demostrar que si se lo proponen, son capaces de todo. ¿Les cambió en algo la vida? ¿Recibieron algún beneficio por esto? ¿Les hizo algún bien? Estas ideas lo único que promueven es la división entre ellos son distintos y no son una persona igual que yo. No en cualidad, sino que somos igualmente personas las dos. Nos estás tratando como un objeto que nuestra única intención en la vida es inspirarte a lo que tú quieras, a inspirarte a decir, si esta persona que no tiene piernas sale a hacer ejercicio, ¿yo por qué no debo salir a ejercicio si estoy completo? ¿Te estás dando cuenta que estás tratando como alguien inferior a la persona que no tiene piernas? ¿Verdad que se siente horrible? ¿Verdad que si empezamos a cuestionar estos videos o esta inspiración, estamos perpetuando una idea de que las personas con diversidad funcional o con discapacidad somos menores o de menor jerarquía que tú? Y eso solo habla de algo que se llama capacitismo, que ya lo habíamos hablado en el video de Tenemos que hablar de Pedro, pero esto del no por inspiracional es un ejemplo de capacitismo que todas las personas, incluidas las personas con diversidad funcional y con discapacidad, son prejuicios que tenemos instalados en nuestra cabeza y que muy pocas veces tenemos espacios para poder discutir o cuestionar. Entonces, el no por inspiracional es peligroso porque realmente no cambia nada.
no ayuda en nada, no beneficia los contextos de las personas con diversidad funcional o con discapacidad, no genera un cambio de actitud hacia las personas con diversidad funcional o con discapacidad, no cuestiona a las personas de funcionalidad hegemónica, no promueve prácticas distintas, no promueve leyes distintas, no cambia absolutamente nada y el único beneficio es que las personas que lo miran se entretengan o se sientan bien con ellas mismas. Y lo nombró justo por esta actitud de consumo frente a la vida del otro. Entonces, como que ya puesto así, no suena tan chido, ¿verdad? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y allí es donde viene el chismecito. Hice este video porque en un momento una página que se llama Playground hizo un video para tratar de explicar qué es el no por inspiracional. El no inspiracional es estos videos que vemos en los comerciales, en la publicidad, en donde se muestra a las personas con discapacidad como seres de inspiración. Y me encontré comentarios como estos. Si ustedes quieren saber cómo se ve el capacitismo, así se ve. ¿Y por qué es capacitista esto? Porque en realidad está invisibilizando el verdadero problema, que es que se sigue tratando a las personas con diversidad funcional o con discapacidad como personas inferiores o están desviando la conversación al tema que ellos suponen o que ellos piensan, las personas hegemónicas piensan que debería ser la discusión, cuando el no por inspiracional es un término que surgió para nombrar una práctica que está perpetuando una creencia errónea acerca de una comunidad, así como se creó el término gaslighting para hablar de una práctica violenta, así como se creó el término de ghosting para hablar de una práctica violenta que no existía, pero tenía que hacerse para poder nombrar una práctica. Así se inventó el término de no por inspiracional para nombrar una práctica que está en menoscabo de una comunidad, que es la comunidad con discapacidad. Entonces, las personas que empezaron a discutir sobre ¿por qué se le llama así como esta persona? ¿O por qué siempre hablan de esto? Lo único que están haciendo es desviar la conversación a donde no va, porque el término no va a dejar de usarse, porque el término se hizo con motivos de activismo. Así como se usa la palabra gordofobia para nombrar unas prácticas, así como se usa la palabra LGBTofobia para nombrar unas prácticas, se usa el no por inspiracional para voltear a ver a la comunidad con discapacidad y que nosotros podamos señalarles a ustedes qué es lo que están haciendo y por qué nos lastima o por qué nos hace mal. Entonces, a pesar de que estos prescriptivos como esta persona trató de hacerme entender. No, fíjate que no. Del por qué estaba mal usar la palabra no por para nombrar esta práctica, lo único que me demostró es que esta persona, como el 90% de las personas que yo he conocido en mi vida, no saben la historia de la causa social o de la lucha social de las personas con discapacidad, porque el nombre de no por inspiracional no va a pasar por tu filtro, no te vamos a pedir permiso para nombrar lo que tú has hecho para minimizarnos, lo que tú has hecho para hacernos invisibles o lo que tú has hecho para volvernos objetos de tu inspiración. Los que lo vamos a nombrar somos las personas que lo hemos vivido, y Stella Young fue la primera en conceptualizar de alguna forma esta práctica que ha beneficiado a las personas con funcionalidad hegemónica a costa de las personas con diversidad funcional. Entonces, es un término que existe, que sepan que nombra una práctica y que esa práctica tiene que cambiar. Ahora, últimamente también he notado o he visto que muchas personas tratan de hablar de inclusión hacia las personas con discapacidad, pero ni siquiera saben qué es discapacidad. No se han puesto a investigar, por ejemplo, cuál es la diferencia de diversidad funcional y discapacidad,
pero se atreven a dar talleres cobrados de inclusión, cuando ni siquiera tienen idea de a qué se refiere. Entonces, ¿por qué se le llama persona con discapacidad y no discapacitado o persona con capacidades especiales o con capacidades diferentes? Primero, porque esos tres últimos términos son políticamente correctos y lo políticamente correcto nunca ha cambiado nada, nunca ha ayudado a nadie y solamente es impreciso, es un concepto ambiguo que hace que las personas con funcionalidad hegemónica no se hagan responsables de las cosas que han hecho mal, y son términos ambiguos que solo muestran la incapacidad o la falta de postura frente a la comunidad con discapacidad, y es incorrecto porque absolutamente todas las personas tenemos facultades, habilidades, impresiones, puntos de vista diferentes. Entonces decir capacidad diferente es decir nada, absolutamente nada, no hace referencia a lo que es verdaderamente importante. Entonces, persona discapacitada también es incorrecto porque pone el lugar de la discapacidad en la persona, o pone el hallazgo o pone la diferencia en la persona, o pone la cualidad que hay que corregir en la persona, y eso es erróneo. Capacidades especiales también es erróneo porque marca una distinción entre las personas que vivimos con un cuerpo no normalizado o no típicamente común, o que no tiene una funcionalidad hegemónica, y le nombra especial, y al nombrarlo especial promueve el prejuicio de que las personas que tenemos este cuerpo necesitamos la intervención de profesionales y espacios especiales, y no, lo que necesitamos es que en los entornos en donde vivimos seamos bienvenidos y que haya la posibilidad de que nosotros, que así como una persona con diabetes puede ir al médico a conseguir su insulina, nosotros que tenemos necesidades específicas para nuestros cuerpos podamos ir con la misma autonomía y con la misma libertad que tú a poder satisfacer esas necesidades. Pero eso no significa que nos tengas que segregar en un lugar especial. No, tenemos que ser admitidos en nuestros entornos. ¿Y por qué le llamamos persona con discapacidad? Porque estamos hablando de una persona que tiene un cuerpo específico, que se enfrenta a un montón de barreras, actitudes, ya sean barreras arquitectónicas, interaccionales, psicológicas, económicas, sociales, que nos impiden la participación en igualdad de condiciones que tú. Eso es lo discapacitante, todas esas barreras. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Entonces, decirnos discapacitado es como quitarte la responsabilidad de hacer un entorno más accesible, que ese es verdaderamente el problema, que las personas que tenemos un cuerpo diverso no podemos acceder en igualdad de condiciones a todas las oportunidades que la gente tiene. Entonces, antes de dar sus cursitos de inclusión, infórmense, y antes de opinar sobre lo que debería o no pasar, o cómo se debería o no decir, no debería decirse no por inspiracional, antes de opinar, infórmense, conozcan la historia de la lucha social de las personas con discapacidad, porque si no, solo vas a quedar como un ignorante y alguien con diversidad funcional te va a exhibir en su canal de YouTube como un ejemplo de lo que no debería suceder. I really want to live in a world where disability is not the exception but the norm. I want to live in a world where a 15-year-old girl sitting in her bedroom watching Buffy the Vampire Slayer isn't referred to as achieving anything because she's doing it sitting down. I want to live in a world where we don't have such low expectations of disabled people that we are congratulated for getting out of bed and remembering our own names in the morning. Si llegaste hasta aquí, gracias por aguantar mi furia. Este tema siempre me pone muy emocional y siempre me pone muy corajudo porque siempre hay personas con funcionalidad hegemónica detrás tratando de hacer valer sus prejuicios y su desinformación, y me es molesto tener que lidiar con estas personas cuando la lucha social de las personas con diversidad funcional siempre ha existido. O sea, hay gente que hasta dice que la comunidad con discapacidad es una comunidad imaginada. No puedo decir lo que pienso de esas personas porque me desmonetizan el video, y eso que todavía no monetizo.
Entonces hice este video también para hablar de este tema que es poco hablado, para mostrar que en este canal sí se habla de la lucha social de las personas con discapacidad, que se trata de hablar de la manera más informada posible y que también que con la información espero que las responsabilidades caigan a donde tengan que caer. El no por inspiracional va a seguir existiendo siempre y cuando tú respondas a él. Entonces está en tu facultad y está en tu poder cuestionar a las personas que utilizan el no por inspiracional. Está en tu poder y en tu facultad dudar al respecto, qué tan bien o qué tan mal está sentirme de esta manera frente a una persona con diversidad funcional o con discapacidad. Hice este video para invitarlos a cuestionar estas ideas que aparecen en automático cuando veo a una persona con discapacidad y que nos ayuden a entender que no todos somos iguales, pero todos tenemos derecho a las mismas cosas. Entonces, no confundamos eso. Y espero que este video también sirva para honrar el trabajo que hizo Estela Young para concientizar a las personas en prácticas capacitistas, y también, así como se han nombrado mujeres feministas que han luchado en México y en el mundo, así como se han nombrado activistas LGBT, también es momento de nombrar a las y los activistas que han luchado por defender a los derechos y la libertad y la independencia y el trato igualitario hacia las personas con discapacidad, y Estela Young es una de ellas. Y espero que la conozcan, que la investiguen y que les dé curiosidad un poco la lucha social de las personas con discapacidad. Gracias por ver este video, ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita, esperen más videos. Gracias a Conversaciones Constructivas por brindarnos siempre su espacio. Si quieren información sobre terapia sistémica con enfoque narrativo, vayan a conversacionesconstructivas.com. Y pues ya saben, allá afuera hay muchas explicaciones. Solo como me lo explico.